buenas tardes, tanto en México como en Argentina, que por obvias razones están esperando, estamos esperando en ambos países de este hemisferio la llegada del sábado, con algunos sentimientos encontrados, en fin. Pero no vamos a hablar hoy de eso en el aula Tiempo de Derechos, aunque necesariamente saldrá en dos países tan aficionados al balompié, como son el gigante sudamericano y nuestro país, sino a tener la enorme oportunidad de escuchar al gran especialista que en el tema de las revoluciones enfrentadas al derecho, o de plano cometiendo algunos crímenes, ya nos dirá él, se han significado en el desarrollo jurídico y político de Occidente. Y para ello, pues queremos agradecerle, por supuesto a él, también a nuestro director general, César Alejandro Ruiz, un querido maestro que está aquí con nosotros y le agradecemos mucho su anfitrionía y su hospitalidad, y desde luego a Carlos Antonio Morales. Carlos Antonio Morales Cebadúa es un jurista chapaneco que cuenta con estudios de posgrado en Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca, vale decir, bajo cuya planta se formaron las universidades en América Latina, tanto en la Argentina como en México, como en lo que fue la Nueva Granada y el Perú, en fin. Bueno, pues de ahí viene Carlos Antonio, después de haber hecho sus estudios de licenciatura en Derecho en el Instituto de Estudios Superiores del hermoso estado de Chiapas. Tiene el máster salmantino en Protección Constitucional y el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, y también el propio máster por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra Universidad Nacional y la Universidad Complutense de Madrid. Es un destacado servidor público, lo ha sido a nivel federal y a nivel local, y le agradecemos muchísimo el entusiasmo que pone en que en el aula Tiempo de Derechos tengamos a las y los mejores expositores de la ciencia jurídica que nos convoca cada mes. Carlos Antonio, los micrófonos son tuyos. De nuevo, muchísimas gracias y recibe un fuerte abrazo. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a las personas que nos escuchan, y es para mí un honor presentar al doctor Andrés Rosler, de quien me voy a permitir leer una brevísima semblanza curricular, ya que lo queremos escuchar. Él es doctor en filosofía por la Universidad de Oxford, con la tesis de la autoridad del Estado y las obligaciones de políticas de los ciudadanos en Aristóteles. Profesor titular regular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Buenos Aires, investigador independiente del CONICET, autor de numerosos artículos especializados y de los siguientes libros: Razones Públicas, 6 conceptos sobre la República; Thomas Hobbes, Elementos filosóficos del ciudadano; y recientemente si no mal recuerdo, Si usted quiere una garantía, compre una tostadora. Que por cierto, hay por ahí un ensayo que fue publicado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 2017, y pues, se lo recomiendo leer porque tiene una pluma muy amena y aderezada con cuestiones, digamos, que tienen que ver también con la cultura popular. Doctor Andrés Rosler, adelante, por favor, lo escuchamos. Muy buena tarde. We saw the Fellini film last Tuesday. It is not one of his best. It lacks a cohesive structure. You know, you get the feeling that he's not absolutely sure what it is he wants to say. Of course, I've always felt he was essentially a technical filmmaker. Granted, La Strada was a great film. Great in its use of negative imagery more than anything else. But that central cohesive core, you know, that must lead through an artist's work, leading from one to the other. Aprovecho para agradecer la presentación y agradecer esta oportunidad mientras arreglamos el video. Y es un video que pedí que pasaran por razones cronológicas. Yo suelo hablar de las mismas películas y yo soy cada vez más viejo y la gente más joven, y a veces no todo el mundo ha visto las mismas películas. Así que si les parece, vemos este pequeño clip de Dos extraños amantes de Woody Allen.
y seguimos. We saw the Fellini Gracias. film last Tuesday. It is not one of his best. It lacks a cohesive structure. You know, you get the feeling that he's not absolutely sure what it is he wants to say. Of course, I've always felt he was essentially a technical filmmaker. Granted, La Strada was a great film. Great in its use of negative imagery more than anything else. But that central cohesive core, you know, that must lead through an artist's work, leading from one to the other. Screaming his opinions in my You ear. understand what I'm talking about? Like all that Juliet of the Spirits or Satyricon. I found it incredibly indulgent. You know, he really is. He's one of the most indulgent filmmakers. He really is. Keyword here And is without getting, let's put it this What are you way. depressed about? Sublimating I missed my technique therapy. I and expression. overslept. How can you possibly oversleep? The alarm clock. Do you know the hostile gesture that is to me? I know, because of our sexual problem, right? Everybody online at the New Yorker has to know our rate of intercourse. It's like Samuel Beckett. You know, I admire the technique, but it doesn't hit me on a gut level. I'd like to And hit this without guy on a doing gut that- level. Stop it, Albie. He's spitting on my neck. You know, he spits the on most my neck when he important thing of talks. all. And you know something else? You know, you're so egocentric that if I miss my therapy, you can only think of it in terms of how it affects you. Weltanschauung is what it is. Probably on their first date, right? Probably met by answering an ad in the New York Review of Books. 30-ish academic wishes to meet woman who's interested in Mozart, James Joyce, and sodomy. What do you mean, our sexual problem? I mean, I'm comparatively normal for a guy raised in Brooklyn. Okay, I'm very sorry. My sexual problem. Okay, my sexual problem, huh? I never read that. That was Henry James, right? Novel? You know what the it sequel is? to Turn of the Screw? It's the influence of television. Yeah, now, Marshall McLuhan deals with it in terms of it being a high intensity, you understand? A hot medium. What I as wouldn't opposed give for to, a large sock as with horse opposed to manure in print, it. which he uses essentially What do linear. you do when you get stuck on a movie line with a guy like this behind you? Wait a minute, why It's can't I just give my maddening. opinion? It's a free country. He can give you. Do you have to give it so loud? I mean, aren't you ashamed to pontificate like that? And the funny part of it is, Marshall McLuhan, you don't know anything about Marshall McLuhan's work. Really. I happen to teach a class at Columbia called TV, Media, and Culture. So I think that my insights into Mr. McLuhan, well, have a great deal of validity. Oh, do you? Yeah. Well, that's funny because I happen to have Mr. McLuhan right here. So, yeah, just let me, come over here a second. Oh, Tell him. I heard what you were saying. You know nothing of my work. You mean my whole fallacy is wrong. How you ever got to teach a course in anything is totally amazing. Boy, if life were only like this. Muchas gracias otra vez y en particular a Carlos Antonio Morales Badúa por esta invitación. Para mí es un honor y una gran oportunidad para discutir estas ideas sobre la legalidad y la legitimidad por un lado, o si se quiere, filosofía del derecho, y cómo la filosofía del derecho influye en el derecho penal, literalmente en fallos de derecho penal. Por eso alguien como yo, que francamente no sabe nada de derecho, porque se dedica a la teoría del derecho, puede terminar participando en la discusión pública. Voy a iniciar con leyendo, creo, el origen, cómo fue que yo empecé a preocuparme o interesarme por el juicio a Luis XVI, y es este extracto de Jacques Vergès, de su libro sobre estrategia judicial. Él se especializaba en la estrategia de ruptura debido a que tenía que defender gente como, bueno, inicialmente él había defendido a los miembros del Frente de Liberación de Argelia y luego terminó defendiendo a Milosevic, Carlos el Chacal, Klaus Barbie, algún hincha de Boca seguramente, gente indefendible, y por eso se especializaba en esa clase de defensa. Él tenía que poner en cuestión al sistema jurídico. Y en relación al juicio de Luis XVI, dice Vergès, rara vez toma la acusación la iniciativa de un proceso de ruptura, provocación es conservadora, pero en circunstancias excepcionales puede prestar su voz a los que impugnan el orden establecido y entonces el proceso se invierte. Se produce la extraña situación de que el acusado reclama respeto a las leyes mientras la acusación las niega abiertamente. Tal fue el caso de Luis XVI. A su vez, debo reconocer que mi interés en el juicio de Luis XVI se incrementó con algunos hechos ocurridos en Argentina, como por ejemplo la sanción de una ley penal retroactiva por el Congreso
lo aclaro porque en una época esto era tautológico, pero hoy nunca se sabe, que a su vez fue convalidada por la Corte Suprema de Justicia en Argentina. Y me dio la impresión de que hay un parecido notable, estructural, en la discusión de, en este caso, el salto de la legalidad, de la legitimidad en algunos casos penales, iba a decir en general en casos de lesa humanidad, pero por supuesto esto se ha extendido al derecho penal en general, y decía que este parecido estructural entre lo que ocurre al menos en Argentina y por lo que, a juzgar por la reacción en otros países, no solo en Argentina, y el juicio de Luis XVI. Y me vino a la mente este punto de ver entendido que el juicio a Luis XVI es un caso en el cual la defensa pide aplicar el derecho, el que se especializaba en la defensa de ruptura, y es la fiscalía, por no decir los propios jueces, los que rompen con el derecho. Quisiera, antes de entrar en la discusión de las tres grandes posiciones que tienen lugar durante el juicio de Luis XVI, citar dos artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, que ya eran parte de la Revolución, de hecho fueron sancionados, la declaración fue sancionada por la misma Revolución. Uno es el artículo 8, en el cual se estipula el principio de legalidad. Tan solo se puede ser castigado en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito y aplicada legalmente. Si uno se fija en la versión de Hollande de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, el artículo 8 directamente está traducido. Esto es, ella pide para las mujeres exactamente lo mismo que lo que aparecía en la Declaración de los Derechos del Hombre. Ninguna puede ser castigada sino en virtud de una ley establecida y promulgada anteriormente al delito y legalmente aplicada a las mujeres. Y vamos a volver brevemente a Hollande de Gouges, porque ella se ofrece como defensora, como buena republicana que era, dice, todo buen ciudadano tiene que ofrecerse, bueno, ciudadano abogado al menos, tiene que ofrecerse en el caso de un juicio penal en el cual ni más ni menos que el rey de Francia es sometido a juicio precisamente bajo una república, lo cual era bastante ominoso, como vamos a ver. Y en el artículo 16 de la misma declaración de los derechos del hombre, hoy hablaríamos, por supuesto, directamente de los derechos humanos, y quizás en esa época también se hacía referencia a los derechos humanos. El artículo 16 dice, una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes, carece de constitución. Yendo ahora a la Constitución de 1791, que era precisamente la primera constitución que sanciona la revolución, entendiendo por supuesto la revolución en el sentido amplio que arranca en 1789, en la sección que se refería a la monarquía y al rey, hay 5 artículos, o mejor dicho, me interesan 5 artículos de la sección sobre la monarquía que voy a leer ahora. El artículo 2 es el artículo alrededor del cual gira la idea misma de poder llevar a juicio al rey, ya que establece un fuero constitucional. El artículo 2 dice, la persona del rey es inviolable y sagrada. Y luego hay 4 artículos que prevén qué hacer en caso de que se repita o se mantenga la mala relación que había tenido la revolución con el rey. Recuerdan que en 1791 el rey de Francia, Luis XVI, él dice que viaja a Bahrein. Bueno, la oposición, o mejor dicho, el oficialismo en ese caso, creía por supuesto que en realidad él se quería escapar. Llegan a un intercambio, a una posición intermedia en realidad, y convienen en que el rey había sido secuestrado, raptado, y como consecuencia de eso, decía, se sanciona esta constitución, la cual de todos modos, como un buen acuerdo prenupcial, prevé qué hacer en caso de que las cosas no salgan muy bien, que digamos. El artículo 4 de esta misma sección dice, el rey, a su arribo al trono, o desde que haya alcanzado la mayoría de edad, prestará a la nación, en presencia del cuerpo legislativo, el juramento de ser fiel a la nación y a la ley, de emplear todo el poder que le esté delegado, a mantener la Constitución decretada por la Asamblea Nacional Constituyente en los años 1789, 1790 y 1791, y de hacer ejecutar las leyes. De hecho,
la Constitución, si bien se sanciona en el 91, algunos artículos ya habían salido antes y el rey los iba aprobando a medida que salían. El artículo 5 de esta sección prevé que si un mes después de la invitación del cuerpo legislativo el rey no prestó juramento, o si después de haberlo prestado se retracta, se asumirá que ha abdicado a la monarquía. Este es el único castigo, la única consecuencia prevista para el caso de que el rey no cumpla con sus obligaciones. Y habría que recordar, insisto, el fuero constitucional del artículo 2, según el cual la persona del rey es inviolable y sagrada. El artículo 6 prevé que si el rey se pone a la cabeza de un ejército y dirige las fuerzas contra la nación, o si no se opone por un acto formal a una empresa tal que se ejecutara en su nombre, se asumirá que ha abdicado a la monarquía. Otra vez, la consecuencia es la abdicación. El artículo 7 se refiere a lo que habíamos mencionado antes. Si el rey, habiendo salido del reino, no reingresa después de la invitación que le habrá sido hecha por el cuerpo legislativo, y con la demora que será fijada por la proclamación, la cual no podrá ser menor de 2 meses, se asumirá que ha abdicado la monarquía. Nuevamente, los 3 casos previstos, la consecuencia es la abdicación. Y el artículo 8, que cierra la sección, dice: después de la abdicación expresa o legal, el rey estará en la clase de los ciudadanos. Algunos decían, o van a decir luego, el rey regresará a la clase de los ciudadanos, porque en el fondo era un ciudadano más, y podrá ser acusado y juzgado como ellos por los actos posteriores a su abdicación, con lo cual se refuerza el principio de legalidad. Hasta acá el derecho vigente, potencialmente aplicable y que produce la discusión de qué hacemos, podemos hacerle o no juicio al rey. Yendo a la primera posición que vamos a ver, que es la jacobina, básicamente defiende un exclusivismo republicano. La única forma de república que ellos defienden es precisamente aquella que es incompatible con toda forma de gobierno personalista. Esta es la posición que responde, por supuesto, a la tradición clásica romana. Recuerdan que en Roma expulsan a los reyes y a partir de ese momento no se podía ni nombrar a la institución. Y a esto habría que sumar la idea de lo que Eric Nelson llama la República de los Hebreos o el género de la República Hebreorum. Esto es, a Luis XVI, las malas noticias se le suma el hecho de que tiene que pelear contra la tradición republicana romana y encima esta idea, estudiada por el hebraísmo, que recoge lo que ocurre o lo que narra el libro de Samuel. Ustedes recuerdan que hay un momento que el pueblo judío se cansa. Bueno, en general los judíos, yo no conozco muchos judíos que quieran ser judíos, que no sean ortodoxos. Los ortodoxos sí, pero en general los judíos quieren ser como los demás, y esto ya ocurre en el Antiguo Testamento, o al menos en el libro de Samuel. El pueblo de Israel quiere parecerse a los otros pueblos y por eso le pide a Samuel que a su vez le solicite a Dios, que era el gobernante directo de su pueblo elegido, que le dé la posibilidad de tener una monarquía o vivir bajo una monarquía. Me imagino Samuel cómo se sentía el momento en que le tuvo que contar eso a Dios. Dios reacciona como un padre judío, le dice, vos dale todo lo que te piden, primero aclararles lo que les va a pasar, se van a quedar sin propiedad, sin cabras, sin mujeres, y después insisten, concederles el deseo. Fue tan mala la experiencia de la monarquía para el pueblo judío, que a partir de ese momento, toda forma de gobierno personalista de una persona, monarquía literal, que no sea la de Dios, es considerado sacrílego. Esto es lo que interviene al final del juicio contra Carlos I en Inglaterra. El juicio se inicia, la acusación consiste en que el rey se había convertido en un tirano, pero para el final del juicio toda monarquía es considerada tiránica, aún la de la mejor monarca. Y en Francia, la posición inicial jacobina era exactamente esta. Ser rey era un delito, nacer rey incluso era un delito, por lo cual es un derecho penal, si quieren, directamente de autor o, por supuesto, revolucionario. De ahí que leamos a jacobinos como Gregoire que digan
todos los monumentos de la historia deponen en la monarquía y la libertad, son como los principios de los maniqueos, o están, perdón, como los principios de los maniqueos, en una lucha eterna. Hay una lucha del bien contra el mal, de la república contra la monarquía, a pesar de que la monarquía, por supuesto, era milenaria. En el caso de la monarquía francesa, tenía 1400 años. Encima, dice Gregoire, las virtudes del rey son un crimen contra las naciones, un gran crimen contra las naciones, porque fortalecen el despotismo, envileciendo a los hombres a tal punto de hacerlos amar la esclavitud. Si encima tenemos la desgracia de tener un buen rey, virtuoso, eso es peor porque termina envileciendo a la gente, engañándola, precisamente debido a su virtud. Lo mismo va a decir Saint-Just sobre Luis. Típico, dice él, de su conducta demoníaca, en lugar de rechazar la convención, la jurisdicción y el juicio, Luis acepta ser llamado Luis Capeto como un ciudadano más, acepta ir a juicio en contra de lo que había hecho, por ejemplo, Carlos I. Pero todo esto, dice Saint-Just, es típico de la virtud precisamente del rey, que en el caso del rey la virtud es un vicio. ¿De qué se trata, dice Gregoire, aquí? ¿Qué es lo que está en cuestión? En el gran interés que nos ocupa no es el proceso de Luis, es la causa de la República naciente. Y esto lo dicen varios convencionales. Ojo, acá no es un caso, sino una causa. El caso es irrelevante, tiene que triunfar nuestra causa. Y esto adelanta al punto jurídicamente, que solía ser jurídicamente controversial. Este es un juicio en el que hay un solo resultado posible, en el que triunfa mi causa. No es un caso, es una lucha por una causa. Entonces esto no es un juicio, esto es un chiste judío. Norman Ehrlich, un cómico argentino, solía contar la historia de dos judíos que se encuentran en la calle y uno le dice al otro, che, me enteré, bueno, son argentinos, me enteré que se quemó tu negocio, y el otro le dice, no, cállate la semana que viene. Esto no es un juicio, esto es fraude. ¿El rey puede ser juzgado?, se pregunta otro convencional Manuel. Esta pregunta me asombra. Solo puede tener lugar entre esclavos. Él fue rey, Luis XVI fue rey, entonces es culpable. Y Manuel también, por si hubiera alguna duda, dice, legisladores, apúrense a pronunciar una sentencia que consumará la revolución. Hay un solo resultado posible, que es el triunfo de la revolución. Entonces, más que juicio, habría que hablar bueno, te dirán, ni se habla de la Revolución Francesa. Sin embargo, también se habla del juicio o proceso a Luis XVI. Estas consideraciones, por supuesto, se ven reflejadas en la primera participación de Saint-Just, casi al inicio del juicio. Dice Saint-Just, la única meta del comité de legislación fue la de persuadirlos de que el rey debía ser juzgado como un ciudadano. Yo digo que el rey debe ser juzgado como un enemigo. Tenemos menos que juzgarlo que combatirlo, y que no estando para nada en el contrato que une a los franceses, las formas del procedimiento no están en la ley positiva, sino en la ley del derecho de gentes. A falta de estas distinciones, se ha caído en formas sin principios que conducirían al rey a la impunidad. Bueno, acá tenemos todos los ingredientes. Primero, el derecho penal del enemigo, la idea misma de que este no es un criminal que tiene que ser juzgado, es un enemigo que debe morir, y encima es un enemigo injusto, asimétrico, que no tiene el derecho a su vez de atacarnos, si pudiera ejercerlo, sino que debe sufrir el castigo, tiene el deber de dejarse matar. No está en el contrato que une a los franceses, el rey de Francia no es francés, a pesar de que es el heredero de esta monarquía milenaria. Las formas de procedimiento entonces no están, dice Saint-Just, en la ley positiva, sino en el derecho de gentes, que en ese momento, el derecho internacional, que en ese momento era el derecho natural, y que por supuesto era el derecho de la guerra. Y agrega Saint-Just, a falta de estas distinciones, hemos caído en formas sin principios. Esto es, si aplicamos las formas jurídicas, que incluyen, por supuesto, la separación de los poderes, es la convención constituyente la que juzga al rey, la que inicia la instrucción o lleva la instrucción, la que acusa es juez de sentencia. Bueno, ¿qué no es esa convención toda la vez? Y si aplicamos las formas jurídicas, decía, la separación de los poderes, el principio de inocencia, el principio de legalidad, etcétera, etcétera, esto puede conducir a la impunidad del rey. El rey puede ganar el caso.
Y agrega, la inocencia no recusa juez alguno, por si al rey se le ocurriera recusar a alguno de los 750 y pico de convencionales o de jueces que tenía. La inocencia no recusa a los jueces, no le teme a nada. Que Luis pruebe que es inocente y entonces sí nos podrá recusar. Es lo mismo que decía mi mamá, si no hice nada malo no tengo nada de qué temer. Lo que pasa es que como razonamiento jurídico, la verdad que es escandaloso. Y agrega Saint-Just, nosotros que demandamos el exilio de los Borbones, familias enteras que eran inocentes, ¿cómo no vamos a ser inflexibles con los que son culpables? Yendo ahora a Robespierre, que desarrolla el argumento de Saint-Just, es todavía más claro. Dice Robespierre, proponer un proceso para Luis XVI es retroceder al despotismo real y constitucional. Hacerle juicio a Luis XVI es despótico, dice Robespierre. Y agrega, por si no quedó tan claro, es una idea contrarrevolucionaria, pues significa poner en cuestión la propia revolución. Este es un gran punto de Robespierre. Todo juicio es contrarrevolucionario, sobre todo porque el derecho, el razonamiento jurídico, se basa en una fuente anterior que ya existe y extrae de allí consecuencias o trata de recuperar el significado de una decisión ya tomada. Si empiezo a ver al futuro, precisamente, estoy haciendo una revolución, me estoy apartando del derecho y como dice Saint-Just, o el propio Robespierre, como se dice ahora, empiezo a invocar principios que no figuran en ninguna fuente jurídica. No solo es contrarrevolucionario, debido a que no respeta el pasado, sino que significa poner en cuestión la propia revolución, dice Robespierre. Si Luis todavía puede ser objeto de un proceso, es que puede ser absuelto, puede ser inocente. ¿Qué digo? Se supone que lo es, dice Robespierre, hasta que sea juzgado. Pero claro, si Luis es absuelto, si se puede suponer que es inocente, ¿en qué se convierte la revolución? Nosotros terminamos siendo los calumniadores. Ellos, que se suponen los rebeldes, son los amigos de la libertad y los defensores de la inocencia oprimida. Los manifiestos de las cortes extranjeras serían reclamaciones legítimas contra una facción dominante, que somos nosotros los jacobinos. La detención que ha sufrido Luis hasta este momento sería injusta, podría pedir daños y prejuicios, etcétera, etcétera. Y Robespierre dice lo mismo que Saint-Just. Invocamos formas porque no tenemos principios. La gente de bien no usa formas, eso es hipócrita, eso es quedarse en la apariencia o en la superficie, sino que la gente moral, precisamente, va hasta el fondo de las cosas y solo actúa por razones de contenido. Y ustedes dirán, bueno, pero en un proceso, ¿qué sentido tiene usar el razonamiento moral cuando contamos con códigos procesales, jueces, instituciones, precisamente para evitar usar nuestro razonamiento directamente? Y agrega Robespierre, ofreciendo una tribuna a los defensores de Luis, resucitamos todas las querellas. Consagramos el derecho de blasfemar contra la República y contra el pueblo. Un abogado defensor, agrego, va a decir lo que quiera, va a decir, como dice Robespierre, todo lo que conviene a su causa. Se podría tomar partido libremente a favor o en contra. De ahí que Robespierre famosamente le diga a los convencionales, ciudadanos, ¿queréis una revolución sin revolución? Bien, vamos ahora a la posición girondina, que es la que termina prevaleciendo. Bueno, perdón, antes de ir a la posición girondina, termino con la conclusión de Robespierre. Le pide a la convención Robespierre que declare a Luis desde este momento traidor a la nación francesa, que es básicamente la acusación que se le instruye, y agrega culpable de crímenes contra la humanidad. Es la primera vez que en un juicio aparece la idea del crimen contra la humanidad, o como la va a llamar su hermano, el joven Robespierre, crímenes de lesa humanidad, que es exactamente la expresión que se utiliza ahora. Decía, pasamos ahora a la posición girondina, que es la que triunfa. La posición jacobina era, o bien no, hay que matarlo directamente, es un enemigo y no tiene sentido perder tiempo con formas jurídicas, encima las formas jurídicas pueden terminar beneficiándolo. Y es cierto, no triunfa la acusación del crimen de lesa humanidad, sí triunfa la idea de la traición a la nación francesa, pero, como había adelantado, dado que la República
exclusivista es incompatible con la monarquía, eso se debe a que el monarca es una bestia, un monstruo antropófago, termina siendo una especie de criminal contra la humanidad. Es un subhumano, es un monstruo, es una acusación muy parecida. Aunque es cierto que la idea de crimen de lesa humanidad no es invocada directamente en la acusación. La posición girondina la voy a ilustrar con Condorcet, que entiendo describe o anticipa lo que hoy se podría denominar como interpretativismo. Según el interpretativismo, la interpretación, el razonamiento jurídico es permanente, ubicua, de lunes a viernes, sábado, domingo, 0 a 24. Cada vez que razonamos jurídicamente tenemos que interpretar el derecho. Esa interpretación, a su vez, es moral. No es la recuperación de un significado, sino que es una manera, una invitación a que el razonamiento moral tome el mando del razonamiento jurídico y por lo tanto los jueces son coautores de una novela en cadena. Cada vez que un juez aplica el derecho, agrega un nuevo capítulo. Y por supuesto, en este caso, el capítulo nuevo, ni más ni menos, es precisamente la revolución. En el inicio del discurso de Condorcet, que de hecho no lo da en persona, sino que lo manda impreso, dice él, en una causa en la que una nación entera que ha sido víctima de un crimen es a la vez acusadora y jueza, ella debe dar cuenta de su conducta a la opinión del género humano, a la de la posteridad. Acá Condorcet ya se pone un desafío que no puede superar. Si resulta que la propia víctima del crimen es acusadora y jueza, primero, ¿cómo respetar, bueno, la separación de los poderes, el principio de inocencia, la imparcialidad, etcétera, etcétera? Y además, él cree que va a poder convencer, como mencionaba, al género humano y a la posteridad, a todos los que vivían con él en ese momento, así como los que irían a vivir luego, y supuestamente también los que vivían antes probablemente, y se refiere al tiempo y al espacio, por supuesto, a todos los países. Él no solo habla de Francia, sino que le habla al género humano. Es más, dice Condorcet, es necesario que los reyes mismos en el secreto de su conciencia se vean forzados a aprobar su justicia. Va a dar tan buena razón Condorcet que el propio acusado va a estar de acuerdo con el punto de Condorcet. Es muy parecido a lo que Bruto, en Julio César de Shakespeare, le dice a Marco Antonio, cuando Marco Antonio llega y lo ve, por supuesto, a César muerto, y trata de ganar tiempo en realidad, preguntando, bueno, ¿qué hicieron? Denme razones, explíquenme qué es lo que pasó. Bruto, recuerdan, le dice, nuestras razones son tan buenas, las razones públicas que vamos a dar son tan buenas, que aunque vos fueras el hijo de César, estarías de acuerdo con nosotros. Tal es la influencia o la importancia del razonamiento moral. Él cree que va a dar razones universales con las cuales ninguna persona razonable puede estar en desacuerdo. No solo eso, dice Condorcet, él reconoce, dice él, no se puede punir legítimamente una acción si una ley anterior no la cuenta expresamente entre los crímenes, o sea, él parte del principio de legalidad, y no puede ser castigada esta acción sino por una pena que también ha sido discernida por una ley anterior. Claro, este es el punto que va a defender la defensa. ¿Cómo hace Condorcet para reconocer el principio de legalidad y saltar de todos modos o lograr la acusación y finalmente el castigo del rey? Hay que reconocer que Condorcet era abolicionista, como lo eran muchos o la gran mayoría de los convencionales, aunque en realidad, como también Beccaria, era abolicionista y estaba en contra de la pena de muerte, salvo que no se pudiera mantener con vida al acusado de un delito político, que a su vez pusiera en cuestión a toda la sociedad. Pero él creía en todo caso que a Luis XVI sí se lo podía mantener con vida, y por eso, si bien defendía el juicio y estaba de acuerdo en que había que declararlo culpable, no estaba de acuerdo con la condena a muerte. El problema con la posición de Condorcet es que como filósofo moderado, él es el que abre la puerta a la posición interpretativista que explica el salto de la legalidad a la legitimidad. Por más que yo sea abolicionista, pero estoy de acuerdo con acusar penalmente a alguien, bueno, la pena que va a recibir esta persona precisamente es bastante preocupante, ni que hablar si corre riesgo su propia vida. ¿Cuál es entonces el truco de Condorcet, dado que él usa el principio de legalidad? Bueno, Condorcet dice,
Si en la lista de crímenes, se refiere a la Constitución, la ley no distingue a aquellos que las circunstancias agravantes vuelven más atroces, esto no está en la lista, no se debe concluir que ella, la ley y la Constitución, había querido sustraerlos de la pena, sino solamente que estas circunstancias agravantes no han parecido necesitar el establecimiento de una pena particular. Lo que está diciendo Condorcet es muy bien, la ley no habla, acá hay un silencio, hay una laguna, hay un agujero, de ahí no se sigue que la ley no tenga nada que decir al respecto. Ahora claro, dirán ustedes, si la ley está muda, ¿cómo hacemos para hacerla hablar? Tenemos que ejercer un acto de ventriloquía, que es exactamente lo que va a hacer Condorcet. La frase clave de Condorcet, y es la que ocurre cuando uno, si bien entiende el derecho, no lo quiere aplicar, y en lugar de usar las formas o las reglas, empieza a hablar de principios. La frase de Condorcet es necesario discutir el sentido de estos dos artículos. O como diríamos hoy, nos debemos un debate sobre el fuero constitucional del rey, su persona es sagrada e inviolable, y la idea de que solo puede ser acusado por delitos cometidos con posterioridad a su abdicación. Encima el rey estaba detenido en la Torre de los Templarios a partir de agosto, con lo cual solo podía ser acusado por los delitos cometidos en detención como prisionero, literalmente, entre agosto de 1792 y el 21 de enero del 93, que es cuando le cortan la cabeza. Y encima, al principio, la Comuna de París hacía desvestir a sus abogados, con lo cual no era una situación en la que era muy fácil cometer alguna clase de delito, la situación en la que se encontraba él luego de la abdicación. Condorcet avanza, ya dijo que va a interpretar entonces estos artículos, y fíjense el camino que toma él. En una buena legislación, la ley positiva no debe ser otra cosa que la aplicación de reglas antecedentes y comunes. Hasta acá, diría yo, somos todos peronistas. Luego empieza a hablar de relaciones morales. No está tan mal, la idea es usar principios legales anteriores. Tenemos relaciones morales con otros hombres. Y aquí viene el punto. Relaciones morales con otros hombres de las que el derecho natural ha puesto la base y determinado los principios legítimos. Empezamos a hablar del derecho positivo, principio de legalidad, reglas antecedentes, y terminamos hablando de derecho natural, principios y de legitimidad. Hemos hecho el salto. Para Condorcet, entonces, el silencio constitucional sobre el castigo que merece el rey es más que suficiente para excitar la indignación de los hombres que tienen en el alma el sentimiento de la libertad y de la igualdad. Si la ley no habla, si hay un silencio, si hay una laguna, si hay un agujero en el derecho, si me permiten, y eso me indigna, yo puedo interpretar ese silencio como si hablara. Es más, dice Condorcet, la impunidad no está decretada por la Constitución, y si estuviera decretada por la Asamblea Constituyente, sería un crimen contra el género humano. Las garantías penales establecidas para el monarca en la Constitución de 1791 de Francia, sancionada por el pueblo de Francia, ese es el crimen, que el rey tenga un fuero constitucional. Con lo cual, al igual que Dworkin, igual que cualquier otro interpretativista, cuando Condorcet habla de interpretar o de buscar el sentido de una norma, una disposición jurídica, lo que hace es valorarla moralmente. Y si le parece mala, si le parece indignante, si le parece absurda, si le parece irrazonable, esa norma no existe. O puede interpretarla en su mejor. Se pregunta Condorcet, ¿no es más natural pensar que los redactores de la Constitución se han contentado con trazar una marcha legal para el caso en que la notoriedad evidente volviera inútil una instrucción judicial y que han abandonado a las circunstancias lo que exigiría esta instrucción? Creyeron que era muy difícil trazar de antemano una forma que pudiera convenir a los eventos imprevistos de los que el proceso hecho un rey debe ser necesariamente precedido. Y luego Condorcet, ya agrandado por estas acrobacias intelectuales, este salto de la legalidad a la legitimidad mediante la interpretación entendida como razonamiento moral, sigue con ese desafío que se había
propuesto él mismo al comienzo de su discurso. Recuerdan que él hablaba de la propia víctima va a ser jueza de su victimario. Dice Condorcet, los hombres que según los proyectos del rey estaban marcados para ser víctimas ante los tribunales del nuevo despotismo. Los miembros de las dos asambleas legislativa y constituyente. ¿Podrían ellos, estos que iban a ser víctimas de los verdugos del rey, podrían ellos, siendo los jueces de aquel que ya los había consignado a sus verdugos, podrían seguir siendo los jueces de aquel que ya los había consignado a sus verdugos? Se dirá entonces que todos los ciudadanos, todos los amigos de la libertad estaban igualmente amenazados y que al adoptar este razonamiento sería imposible encontrar jueces, porque Condorcet además, por supuesto, es consciente del deber de imparcialidad de los jueces. Si ellos iban a ser víctimas, no pueden ser jueces. ¿Cuál es la conclusión de Condorcet? Pero un bandido que propaga el terror en una comarca y amenaza a todos los habitantes es sin duda su enemigo y todos tienen interés en que él no sea impune. Condorcet, que había empezado con el principio de legalidad, con el género humano, con la posteridad, y que decía defender las garantías y los derechos del acusado, termina usando el derecho penal del enemigo. Un bandido que propaga terror no puede quedar impune. Y hay otra versión más neoconstitucionalista que interpretativista, pero en el fondo el punto es el mismo. El neoconstitucionalismo reemplaza el razonamiento jurídico por el razonamiento moral, que aparece en el razonamiento de Robert, el convencional Robert. Se dirá, ya sé, que la Constitución había declarado al rey inviolable. Y Robert tiene absolutamente la razón. Que la degradación era la única pena que la nación podía infligir, que esta pena está pronunciada porque la monarquía está abolida y que por consiguiente Luis XVI no puede ser juzgado sino por los hechos posteriores a su degradación. Hasta acá la descripción de Robert es excelente y de hecho es la misma posición de la defensa. Agrega Robert, he aquí en pocas palabras y bajo la forma de algún tipo que se la presenta, el único argumento a favor del tirano. Yo agregaría, no está tan mal, son las garantías penales. Y agrega entonces Robert, pero no es un sofisma pueril. ¿Cómo? ¿El pueblo habría abatido el despotismo para restablecerlo sobre una base legal? Sí, convengo en que el texto de la ley lo ponía fuera del alcance de todas las autoridades constituidas. Pero, se pregunta Robert, ¿la ley lo ponía ella misma por encima de los alcances de la ley? Ustedes se preguntarán, ¿qué otra ley hay que vaya más allá de la ley? El propio Robert dice, el texto de la ley le da la razón a Luis XVI, pero está sugiriendo que hay otra ley, hay otro derecho, hoy lo llamaríamos suprapositivo, al que hay que apelar durante un juicio penal. La ley lo ponía por encima de los alcances de la ley y él agrega, no. Cuando se proclamó a Luis inviolable, se ha prohibido a las autoridades que le eran iguales o subordinadas infligirle una pena. Y aquí es la nación misma, en la Convención Nacional, la que es considerada como si hubiera hecho esta proclamación. Pero ¿cuál es el político imbécil que me podrá decir que la nación se había prohibido la facultad de juzgarlo según sus propias leyes? En fin, los tribunales sí son impotentes contra Luis, pero no la ley. Y ustedes dirán otra vez, ¿cuál es esta ley que va más allá del Código Penal, de las garantías penales? Bueno, la ley natural, la ley que puede juzgar a alguien sin autoridades constituidas, la ley que le permite a la nación misma, en una asamblea constituyente, ser juez de instrucción, de sentencia, fiscal, testigo, etcétera, etcétera. Y termina diciendo Robert, un pueblo en insurrección es una ley viviente. Este es el constitucionalismo viviente, un anticipo del constitucionalismo viviente. Es el pueblo en insurrección que el 10 de agosto tomó el Palacio de las Tullerías precisamente, y te dirán, probablemente no, cometió un delito contra la Constitución Nacional, contra el orden político francés, aunque la posición oficial era que el pueblo en realidad había ejercido el derecho de resistencia contra el rey, a pesar de que el rey había dado la orden de no disparar. De ahí la masacre de las guardias suizas, de los guardias suizos, y el rey apenas el
pueblo llega, o los amotinados llegan al Palacio de las Tullerías, cruza la calle, se entrega a la Convención Nacional con toda su familia, y luego la Convención Nacional encima decide detenerlo en la Torre de los Templarios. Pero insistiría en este punto, la idea de que el pueblo en insurrección es una ley viviente, es la ley misma que se ha pronunciado sobre la suerte de Luis XVI. Esa es la ley a la que se refiere Robert, que va más allá de la ley escrita. Yendo ahora a la defensa del rey, voy a repetir lo que dice Olympe de Gouges cuando manda una carta a la Convención Nacional y se ofrece, como dice ella, tras el valiente Malher, que es el que termina conduciendo la defensa del rey, y se ofrece cuando el primer abogado designado por el rey, propuesto por el rey, Target, que firma el republicano Target, pero se hizo famosa esa expresión porque da excusas para no defender al rey, no se sentía bien o decía que estaba mal de salud, y de hecho, teniendo en cuenta la suerte que corre Malher, que al año siguiente, bueno, en el 94 le cortan la cabeza, tenía un punto. Target se daba cuenta de que si lo defendía iba a tener problemas de salud. Me ofrezco, dice Olympe de Gouges, tras el valiente Malher, para ser el defensor de Luis. Dejemos mi sexo aparte, el heroísmo y la generosidad también son compartidos por las mujeres. La revolución ofrece más de un ejemplo. Yo soy una republicana, franca y leal. Como verdadera republicana, Olympe de Gouges se ofrece para defender al rey. Y fíjense lo que dice Olympe de Gouges. El más grande de los crímenes de Luis Capeto fue, convengamos, haber nacido rey en un tiempo en el que la filosofía preparaba en silencio los fundamentos de la república. No solo el derecho penal de autor, sino que la filosofía que estaba preparando la revolución, la propia Olympe de Gouges dice, lo hacía en silencio, con lo cual el rey no podía defenderse o no podía enterarse de que estaba yendo a contramano del tiempo o de la historia. Salvo que creamos que ir en contra de la historia o del tiempo sea un delito, que es exactamente lo que cree la gente que supone que la historia tiene un sentido o que existe una filosofía de la historia. Aunque existiera de todos modos, alguien podría decir, bueno, ¿y por qué puede ser un delito no conocerlo? Y agrega Olympe de Gouges, nosotros hemos abolido la monarquía, pueblo, trono, él ha perdido todo, seamos bastante grandes para dejarle la vida. Si él hubiera vencido, tal vez seríamos todos realistas o peronistas, agregaría yo, tanto los hombres son subyugados por las circunstancias. El planteo de Olympe de Gouges es muy político, es mucho más político que el de la defensa que termina llevando a cabo Raymond de Sées. Y aquí quisiera leer la posición, un pasaje de la posición del conde de Lally Tollendal, que es clave, y de ahí la escena que vimos al comienzo de la película de Woody Allen. Fíjense lo que dice el conde de Lally de Tollendal, que se presenta también, se ofrece para defender al rey, no lo aceptan, y lo hace desde Londres, prudentemente. Lally de Tollendal dice, la persona del rey es inviolable y sagrada. Cita entonces el artículo 2. Continúa. Esta proposición lleva su prueba con ella. Es el texto mismo de la Constitución que acabo de repetir. Jamás ley fue más formal, más explícita. Ella es tal que no se concibe incluso lo que queda para decir cuando se ha proferido las 8 palabras que la componen. ¿Qué se ha hecho, pues, para escaparle a un texto tan apremiante? ¿Qué se ha hecho, ciudadanos?, dice Lally Tollendal. Y fíjense lo que agrega, inmediatamente a continuación. Se ha hecho una cosa realmente increíble. Hablando, yo diría, de neoconstitucionalismo o de interpretativismo. Lally Tollendal dice, se ha combatido el texto de la ley por la teoría de la ley. Se ha pretendido anular lo que habían pronunciado los legisladores por lo que habían pensado, destruir su voluntad expresada por su intención supuesta. De lo que aquí se trata es la teoría de la ley. Y bien, ciudadanos, dice Lally Tollendal, sobre esta teoría yo creo poder darle a la Convención nociones más ciertas que las que le han sido presentadas. Yo soy uno de los que han preparado y hecho pasar esta ley.
Yo fui entonces miembro de la Asamblea Constituyente y miembro del primer comité de la Constitución. Esto es la escena de dos extraños amantes. Toda la convención discutía lo que quería decir el artículo 2 de la Constitución. Y aquí aparece el presidente de la Comisión Constituyente que sancionó ese artículo. Es McLuhan diciéndole al profesor de Columbia, usted no sabe nada. A mí no me van a explicar. Primero le parece horroroso, escandaloso que quieran reemplazar el texto de la ley por una teoría. Pero si quieren la teoría, yo se lo puedo dar. Yo escribí ese artículo. Yo sí sé lo que significa el artículo 2. Y lo que significa es exactamente lo que dice el artículo. La persona del rey es inviolable y sagrada. Esto era constitutivo del acuerdo al que habían llegado los representantes de Francia y el rey. Para que aceptaran la monarquía constitucional, se preveía este fuero constitucional y la responsabilidad de los ministros. Todo mal que pudiera haber cometido el rey tenía que estar asegurado o refrendado por sus ministros, por lo cual, salvo que el rey pudiera actuar solo y cometer grandes delitos como si fuera un monstruo, actuando sin ayuda de sus ministros, de su gabinete, de funcionario alguno, de ese modo quedaba neutralizado el poder del rey. Y siguiendo con la defensa del rey, hasta aquí lo que hicimos fue básicamente repetir la posición jacobina. De hecho, los jacobinos son los que mejor entienden el derecho vigente y por eso no lo pueden aplicar. Y vimos cómo Lalito Nendal propone la interpretación auténtica de del artículo 2 de la Constitución de Francia. Algunos insistían en que, muy bien, el rey ha dejado de ser tal y se ha convertido en ciudadano, entonces apliquémosle las disposiciones del Código Penal. Como dice Gregoire, cuando la Constitución se calla, el Código Penal se presenta y ustedes saben lo que pronuncia el Código Penal contra los conspiradores y los traidores. Les voy a leer ahora lo que dice el Código Penal de Francia de 1791, también sancionado por los representantes del pueblo, en los artículos 1 y 2 del título sobre crímenes y atentados contra la cosa pública. Dice el Código Penal de 1791, todos los complots y atentados contra la persona del rey, del regente o del heredero presunto del trono serán castigados de muerte. Todas las conspiraciones o complots tendientes a perturbar al Estado mediante una guerra civil, armando a los ciudadanos los unos contra los otros o contra el ejercicio de la autoridad legítima, serán castigados de muerte. Y en el apéndice, al final del código, aparece: por todo hecho anterior a la publicación del presente código, si el hecho es calificado como un crimen por las leyes actualmente existentes y no lo es por el presente decreto, o si el hecho es calificado como un crimen por el presente código y no lo es por las leyes antiguas, el acusado será absuelto. Si no coincide el derecho anterior con el actual con el anterior, no hay una feliz coincidencia, el acusado será absuelto. Si el hecho es calificado por un crimen por las leyes antiguas y el presente decreto, si coinciden los dos derechos, el acusado que habrá sido declarado culpable sí será condenado a las penas alcanzadas por el presente código. Y voy a terminar con una parte del discurso de Desaix, una famosa parte del discurso de Desaix, luego de haber preguntado dónde están las garantías, esas formas conservadoras, dónde está la separación de los poderes. Ciudadanos, les voy a hablar con la franqueza de un hombre libre. Busco entre ustedes a los jueces y veo acusadores. Ustedes quieren pronunciarse sobre la suerte de Luis y ustedes son los mismos los que acusan. Quieren pronunciarse sobre la suerte de Luis y ya han emitido vuestro voto. Quieren pronunciarse sobre la suerte de Luis y vuestras opiniones recorren Europa. Luis será entonces el único francés para el cual no existirá ley ni forma algunas, no tendrá los derechos de los ciudadanos ni las prerrogativas del rey, no gozará ni de su antigua condición ni de la nueva. Qué extraño e inconcebible destino. Muchas gracias. Gracias, doctor Rosler. Bueno, en esto de los magnicidios, bueno, en este caso porque ya era un ciudadano más Luis XVI, pero recuerdo un poco la historia de México con nuestro primer emperador, Agustín de Iturbide, para quien había una ley
con su nombre, con la pena ya dada. Entonces se rompían todos los parámetros que debe tener una ley impersonal, abstracta, general. Era deténgasele a Agustín de Iturbide y fusílese, lo que finalmente se hizo. Bueno, en esta radiografía que nos hace la genealogía del derecho penal del enemigo, que ahora pues varios países de Latinoamérica han tomado como parte de sus constituciones. Por ejemplo, en México hubo una reforma en 2008 en la cual se integra también dentro de nuestra constitución el derecho penal del enemigo y están figuras como el arraigo, por lo cual, como usted menciona, dejan de ser seres humanos, se convierten en otra cosa, en algo distinto, por lo cual no deben de tener los mismos derechos que comparten los demás. Pero también, dentro de la explicación, mencionaba algo sobre la ley que fue, si no mal recuerdo, promulgada cuando Argentina ya estaba en un gobierno democrático, que la ley conocida, no sé el nombre realmente, creo que son por números, como la ley 2x1. ¿No? Sí. Si nos pudiera explicar un poco al respecto. Sí, claro. Es una ley sancionada otra vez. Voy a decir por el Congreso, pero hoy hay que aclararlo porque, en fin, con el fútbol total o el derecho total, donde los jueces hacen de legisladores y los legisladores es una ley que sanciona el Congreso argentino, por la cual por cada día pasado en prisión preventiva se iban a contabilizar 2 días al momento de la sentencia. Y es cierto que en ese momento los juicios por lesa humanidad no estaban completamente suspendidos. Algunos juicios habían quedado interrumpidos, otros no. Y esa ley es del año 90 y pico, no me acuerdo exacto, 95, 96. Con Menem, si no mal recuerdo, ¿verdad? Con Menem creo que era, sí. Y pasan todos estos años, y en el 2017, la Corte Suprema, llega un caso a la Corte Suprema, en el cual una persona condenada por delitos de lesa humanidad, el defensor o la defensora oficial, dado que el Código Penal argentino es muy generoso y dice que para aplicar el principio de ley más benigna es suficiente que haya habido entre el hecho y la sentencia, que haya existido una ley más benigna para que el acusado o condenado precisamente puedan invocarla. Y pasó todo ese tiempo, desde 1990 y pico hasta el 2017, que a nadie se le había ocurrido aplicar el Código Penal, que ese es otro punto. Evidentemente había algunas disposiciones, pero a nadie se le ocurría aplicarlas a este tipo de casos. Había como un acuerdo tácito en el cual en este tipo de casos, si uno podía evitar bueno, no es que a una de las partes, a las partes acusadas o condenadas, bueno, era mejor hacerlo. Cuando la Corte Suprema Argentina se le ocurre reconocer el planteo de la defensa, que la verdad estaba muy bien hecho, una defensora oficial, en Argentina la gente sale a la calle, cientos de miles de personas, como una obra shakespeariana, se abre la tierra, los leones salen de las jaulas, defensores oficiales, no como la defensora federal que de hecho representó a este acusado, pero hubo defensores oficiales de la ciudad de Buenos Aires que fueron a estas marchas y se sacaban fotos y las subían a las redes, defensores que iban a las marchas contra la aplicación de garantías penales. Esto me hace acordar cuando River sale bicampeón en el 75, después de 18 años, la Bruna, que era el técnico de River, trajo 2 jugadores de Talleres de Córdoba, 2 defensores, Comelles y Ártico, pero eran defensores que iban al ataque todos los tiros. Por suerte River tenía a Filiol, que era un gran arquero, y a Perfumo, y hacían más goles de los que le hacían, pero no eran defensores, eran atacantes. Defensores oficiales que iban a marchas en contra del principio de legalidad, en contra de la aplicación de garantías penales. Parece un sketch de Monty Python. Fue tal el escándalo que tuvo lugar en Argentina que 7 días más tarde, la Corte Suprema de Justicia, perdón, el Congreso de la Nación, a pedido del Poder Ejecutivo, aunque esto había unanimidad, es un solo diputado
teniendo en cuenta diputados y senadores, un solo representante votó en contra y votó por las razones equivocadas, diciendo que había sido una guerra. Casi la 99.99% de los diputados y senadores argentinos sancionaron una ley penal retroactiva. Y no salió ni una persona a la calle. Habían salido todos en contra de las garantías penales. Cuando se sanciona una ley penal retroactiva, hasta en el gabinete de Hitler se discutió, cuando sanciona el decreto de ley Van der Lubbe, por el cual condena a muerte a Van der Lubbe, que había vendido fuera del Reichstag, Franz Kirchner, que era el ministro de Justicia, Schlegelberger, que era el secretario de Justicia, y Johannes Popitz, un amigo de Schmidt justo, en una reunión de gabinete de Hitler, se oponen tajantemente porque viola el principio de legalidad, y Popitz dice, ojo que esto no lo va a convalidar la Corte Suprema. En Argentina, la Corte Suprema convalidó la ley penal retroactiva, también casi por unanimidad, un voto 4-1. No solo perdón, doctor, que por cierto que el diputado que vota en contra era acusado de fascista antes de su voto. Bueno, supongo que después también. Sí. Para agregarle un elemento Pero más a la obra. Sí, pero encima vota en contra, y había que votar en contra, pero lo hace por la razón incorrecta, para agregar este sketch, esta comedia, no sé cómo llamarlo. Encima vota en contra, y por las razones incorrectas. Hubo un verdadero escándalo cuando se aplicó retroactivamente un nuevo reglamento al fútbol de la Primera División B. Salió en la tapa de los diarios, la gente estaba enfurecida, porque en Argentina es más importante el fútbol, por supuesto, que el derecho penal. Pero a nadie, absolutamente a nadie le interesó, y no solo la Corte Suprema lo convalidó, sino que esto está escrito en libros. Un miembro de la Corte, un juez de la Corte, fue el que llamó por teléfono al Congreso para tratar de resolver el escándalo que se había producido por la aplicación de la ley penal más benigna. Un juez de la Corte llama al Congreso. Esto no es que yo lo hackeé, tengo espías, esto está probado. Más, esto es algo que contó el juez para que la gente le atribuyera a él la responsabilidad y le agradeciera por haber logrado que la solución a un fallo de la Corte sea sancionar una ley penal retroactiva. En el gabinete de Hitler hubo resistencia a violar el principio de legalidad en 1933. En Argentina, los tres poderes constituidos en democracia se peleaban por ver quién violaba más el principio de legalidad. ¿Quién era moralmente superior? Exactamente. Y todos se creen ser fanáticos, militantes contra el nazismo o el fascismo. Por si esto fuera poco. Cuando están haciendo exactamente lo mismo que precisamente... Cuando yo estudiaba Derecho Penal nos enseñaban cuidado con violar el principio de legalidad, porque es lo que hacían los nazis, y como en esa época no tenía buena prensa el nazismo, nadie preguntaba por qué, era suficiente que nos dijeran esto lo hacen los nazis, esto no se hace. Y no nos prepararon didácticamente para defender el principio de legalidad. Yo nunca pensé que en mi vida voy a ser contemporáneo en una discusión del principio de legalidad. Tendría que haber, me acuerdo del Túnel del Tiempo, en una serie cuando yo era chico, en la cual dos científicos de la NASA viajaban por el mundo, y en el tiempo y en el espacio, y había que haber bajado en Berlín en 1933 para tener esta clase de discusiones. En la era del apogeo de los derechos humanos, por si esto fuera poco. El principio de legalidad es un derecho humano. Gracias, doctor. Maestro César Ruiz. Claro, muchísimas gracias a ambos por esta extraordinaria plática. Parece que tenemos preguntas del público, entonces, Carlos, no sé si te gustaría, por favor, leerlas y planteárselas a nuestro querido invitado. Con gusto. Bueno, viene
Algunos comentarios a propósito de Samuel Beckett, quien fue citado en la película. Les dejo un poema: vienen iguales y distintas, con cada una la ausencia de amor es diferente, con cada una la ausencia de amor es semejante. Es Andrés Ahumada de Chile. Kevin Prado menciona: Hobbes decía que la insurrección solo era legítima si eras esclavo. No es emitir una ley retroactiva una ofensa que hace legítima una insurrección. Bueno, y la siguiente, leo las dos. Por favor. ¿O quiere contestar uno? Okay. No, por favor. Cristian Roger Reautegui Alayo menciona: el juicio de Luis XVI no fue una de las primeras actuaciones del poder constituyente del pueblo, representado por la convención que ejercía. Por ello, una dictadura soberana, poder que según la definición clásica no está vinculada a norma previa alguna. Sí, muchas gracias. Respecto de Hobbes, él mismo en el Leviatán, en 1651, exige que se respete el principio de legalidad, que es lo que le llama, o que mejor dicho, no sé si le llama la atención que Schmitt en su monografía del año 38, en la cual escribe sobre un enemigo, un inglés a punto de ser un enemigo, un extranjero, como un jurista que adhiere al nazismo se le ocurre escribir un libro sobre el padre fundador del Estado de Derecho liberal, que es Hobbes. Por otro lado, Hobbes decía que es cierto, si mucha gente se junta y por miedo a ser castigados, es natural que traten de evitar a su vez, bueno, miedo de perder la vida, mejor dicho, es natural que se alcen contra el soberano. Pero eso es una discusión, si quieren, completamente performativa, que es quizás lo que ocurre en Francia, de todos modos, y esto está referido a la idea de la dictadura soberana. Claro que fue una dictadura soberana, pero una dictadura soberana precisamente no puede hacer un juicio. Ese es exactamente el punto, que es el punto de hecho también de los jacobinos. No querían hacer un juicio, querían directamente matar al rey. Pero se supone que esta convención provenía del mismo pueblo que había sancionado la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y muchos republicanos, bueno, algunos republicanos que eran miembros de la convención, insistían con esta contradicción. Acabamos de mandar a todo el mundo la Declaración de los Derechos Humanos. Nos enorgullecemos de ser verdaderos republicanos, que en el fondo significaba ser liberal, porque un republicano clásico tenía que matar al rey. No podía hacerle juicio al rey. Pero es cierto que es el día de hoy que algunos se consideran republicanos cuando en el fondo son liberales. Mi punto es, si vamos a hacer una revolución, que quede claro que esto es una revolución, es el ejercicio de la dictadura soberana, y por lo tanto es imposible que hagamos un juicio y no vendamos, no exportemos al exterior como juicios por export del Estado de Derecho y los derechos humanos, el ajusticiamiento de un enemigo de la República o del pueblo mediante esta, como lo llama Mona Yusuf, este juicio trompe-l'œil, esta ilusión óptica de que estamos respetando las formas. Kashmir también dice, un terrorista como Robespierre conocía la diferencia entre una forma jurídica y la revolución. Los jacobinos le rinden homenaje a las formas jurídicas. Entonces, mi punto es, la Asamblea o la Convención Nacional no tuvo el coraje de tomar el camino jacobino y prefirió seguir a la posición girondina, que es, como dice Carlyle, el hervor congelado. Querían respetar todas las formas, sabiendo que había un solo resultado legítimo. Ese es el así llamado juicio o proceso al rey. En uno de sus ensayos menciona, con relación a los juicios de Nuremberg, la posición de Carlos Nino, que él estaba de acuerdo con que el tribunal, digamos, no tenía una legalidad, pero que podría dársele esa formalidad, si nos quisiera explicar al respecto. Bueno, otra vez, el juicio de Nuremberg
es un juicio que tiene lugar luego de una guerra mundial por un ejército de ocupación con justicia de los vencedores, un tribunal ad hoc, un estatuto retroactivo, es cualquier cosa menos un juicio. Siguiendo la idea de juicio declarada o estipulada precisamente por la Revolución Francesa. El principio de legalidad era tan importante porque era una de las marcas distintivas del nuevo régimen en oposición al antiguo régimen. No puede haber juicio sin principio de inocencia, todo el paquete que solemos hablar precisamente en este tipo de casos. Bueno, Nuremberg no satisface ninguno de estos requisitos. Bueno, hubo sí defensa en juicio, como la hubo durante el juicio a Luis, se le nombraron abogados, pero ¿qué puede ser un abogado contra leyes retroactivas? Es un juicio, si quieren, revolucionario, que es una contradicción en sus términos, o como se suele hablar, justicia transicional. Pero no hay que tomar una decisión, o vamos a usar la legalidad, o vamos a usar el razonamiento moral, o el razonamiento de la legitimidad. No existe una legalidad revolucionaria, una revolución legal. Es una contradicción en sus términos. El derecho no puede ser revolucionario. Todo derecho es contrarrevolucionario, como lo dice Robespierre. Con lo cual fue más un ajusticiamiento más o menos formal, si quieren. Es muy parecido a lo que ocurre con Eichmann. Vamos a hacerle juicio a Eichmann. Bueno, ¿a dónde lo llevamos? A Israel. Ustedes dirán, bueno, pero no es precisamente el lugar donde Eichmann va a recibir un juicio imparcial. Lo que pasa es que lo que ocurrió con Eichmann fue Israel envió un mensaje. Y eso también es parte del punto. En un juicio, el único mensaje que uno puede enviar es seguir las reglas del Estado de Derecho. Si hay otra didáctica, otra pedagogía que no sea respetar escrupulosamente las reglas, no es un juicio. Y si vamos a mandar un mensaje, Hemingway, una vez le preguntaron qué mensaje tenía su novela, y él contestó, cuando quiero mandar un mensaje voy al correo. Si vamos a mandar un mensaje, no podemos llamar a esto juicio o proceso. Es una revolución, es un ajuste de cuentas, es un nunca más. Es más, hubo un derecho retroactivo, se crearon crímenes, como cuenta Philip Sands en Calle Este-Oeste. Los crímenes eran nuevos. Si el crimen es nuevo, no puede haber juicio. Gracias, doctor. Maestro César. Muchísimas gracias. Parece que hay una última pregunta. ¿Usted cree en el concepto de crímenes de guerra? Yo no, nos comenta Kevin Prado. Las razones son similares a la diferencia entre dictadura soberana, ajusticiamiento del enemigo y un juicio penal formalista. Hay crímenes de guerra, por supuesto, y son crímenes y se juzgan como cualquier otro crimen, usando reglas anteriores. En todo caso, va a ser difícil encontrar tribunales, aunque ahora tenemos tribunales preparados, establecidos con esos fines. Después, la otra pregunta era la diferencia entre... No, era parte de la expresión de su idea. ¿Por qué no creen crímenes de guerra? No Sí, creo porque son... Creo completamente en crímenes de guerra, por supuesto. De Por acuerdo. supuesto. Pero son crímenes que de hecho son perseguidos por los propios estados que le ponen límites a sus ejércitos. Para eso hay códigos de justicia militar, en cuyo caso se satisface los requisitos del principio de legalidad, y si es un caso, bueno, de justicia internacional, tiene que haber tribunales preparados a tal efecto, y los hay. O en todo caso, si vamos a usar la justicia express, excepcional, militar, bueno, no usamos el derecho penal estándar tampoco. Pero si queremos usar el derecho penal estándar, si vamos a hacer un juicio, está clarísimo, los mismos que cometen este acto revolucionario son los que inventan el nuevo derecho penal para distinguirse del antiguo régimen. Los derechos humanos eran lo que distinguía la revolución, solo que para hacer una revolución hay que velar derechos humanos. Ese es el dilema por el cual deberíamos pensar muy seriamente antes de hacer una revolución, porque toda revolución, por definición, viola derechos humanos.
Se suponía que luego de la revolución iban a aparecer los derechos humanos, pero hubo 5 años de guerra, en fin, conocemos la historia. Es lo que le suele ocurrir a las revoluciones, que enfrentan la realidad y por eso son permanentes, no pueden parar, y la normalidad o la legalidad, que era lo que nos esperaba al final del túnel, bueno, es como el segundo advenimiento, y de hecho para eso se inventó la iglesia, y ya van 2000 y pico de años, y no hay señales de que, ya veo que ahora justo se produjo el segundo advenimiento a esta hora, y yo estaba negándolo, pero mientras que no suceda, ¿qué hacer en el mientras tanto? Claro. Voy a tener que cortar con esta pregunta que le voy a hacer, porque si no, el público la verdad es que está muy ansioso de seguir interrogándolo, profesor, doctor, es brillante, y obviamente quieren exprimirle más, pero pues nosotros tenemos que respetar también sus tiempos. Entonces, nada más déjeme hacerle una última pregunta del público. Nos pregunta Augusto Doldo: una vez escuché decir que la Revolución Francesa no es lo que cuentan los abogados. Andrés Rosler es abogado y ofrece una de las interpretaciones del juicio a Luis XVI más inteligentes que hay en el mercado. Ahora bien, mi pregunta es: ¿el juicio a Luis XVI no es el pecado original del republicanismo moderno? No solo eso, la mitad de los convencionales eran abogados, porque estas cosas solo las pueden cometer abogados. Robespierre, Saint-Just, los girondinos. Bueno, Condorcet era filósofo, pero escribía proyectos de constitución también, como Constant. El juicio a Luis XVI muestra que hay algo en la modernidad que no ha salido del todo bien. La buena noticia es que la revolución o la modernidad tuvo 2 caminos. Uno es el revolucionario, que es el que no ha salido tan bien, y otro es el proyecto de Hobbes, el proyecto de, para proteger los derechos necesitamos el Estado. Pero Hobbes era precisamente antirrevolucionario. Él no creía que se podía eliminar el conflicto, no pensaba que íbamos a llegar a una situación en la cual la ley natural se iba a expresar directamente sin mediación, sin representación. Todo lo contrario, en defensa de los derechos humanos, como diríamos hoy, necesitamos estados. Y el enemigo entonces de la libertad no es el Estado, sino la revolución. Eso es lo que enseña la Revolución Francesa, sobre todo estudiada desde el punto de vista jurídico. No se suele tener en cuenta este caso, a pesar de que proféticamente anticipa películas de Woody Allen, las discusiones actuales sobre interpretativismo, la relación entre teoría del derecho y derecho penal. Cuanto más leo o estudio este caso, más profético me parece. Muchísimas gracias, doctor, por su paciencia para contestar todas nuestras preguntas, y por su brillante explicación, y por poner sobre la mesa un tema que pocos abogados realmente nos hemos puesto el cuidado de estudiar con atención, y que sin duda, como usted bien dice, cada vez entre más profundizamos, más cuestiones nos surgen al respecto. Permítame agradecerle a nombre de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos, a nombre de la revista Tipo de Derechos que dirige el doctor Estrada Mitchell, y del Instituto de Ciencia Jurídica, que juntos forman este espacio que es el aula, taller de diálogo y saberes. Y queremos entregar este reconocimiento que le haremos llegar hasta allá, hasta Argentina, pero que pues en las circunstancias actuales se lo mostramos primero en esta vía electrónica. Queremos agradecerle por su brillante conferencia magistral, Juicio y Revolución, el proceso a Luis XVI y la genealogía del crimen contra la humanidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y también queremos entregarle un reconocimiento a Carlos Antonio Morales por hacer posible este espacio, le agradecemos que nos haya procurado el contacto con usted y organizado esta conferencia, que sin duda ha sido un deleite para todos nosotros. Estimado, bueno, este no es, es otro, pero estimado Carlos, también te lo haremos llegar, seguramente te llegará más pronto a ti en físico. Muchísimas gracias, doctor. Esperamos también que sin duda esta sea la primera de muchas oportunidades que tengamos de reflexionar junto con usted, porque a raíz de escucharlo no dejaba de circular en mi cabeza 2 ideas. Primero, el destino que tuvo Maximiliano de Habsburgo. Bien nos mencionaba Carlos a nuestro primer emperador y cómo terminó, pero el segundo no tuvo mejor suerte. También terminó ejecutado
por el régimen con un mensaje claro que era más político que jurídico, que supuestamente era que las monarquías europeas entendieran que México no era tierra de conquista, que ya no era ese el destino de nuestra nación. Y me hace pensar también algo que hemos platicado en alguna forma informal, el doctor Estrada Michel y un servidor, que es sobre la Revolución Mexicana y su nacimiento jurídico, como sistema jurídico, porque finalmente no deja de romper con nuestro sistema de 1857, y a mí siempre me ha llamado la atención si bien tiene pues su origen político es claro, los fundamentos jurídicos de este régimen que tenemos a mí me ha generado muchas interrogantes que nos gustaría poder platicar con usted con más calma en una ocasión futura, por lo que le reitero, las puertas de nuestra aula están completamente abiertas para el próximo año. Muchísimas gracias, son muy amables. Me han tratado como en casa, que es una forma de decir, porque en casa no me tratan tan bien. Le agradezco enormemente a todos y sobre todo a Carlos, la verdad, me han hecho sentir muy a gusto. Pues le agradecemos muchísimo y esperamos verlo el próximo año. Inshallah. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.